tecnologías para neurorehabilitación y en este caso pues vamos a hacer una presentación acerca de la actualidad de la robótica en la rehabilitación para el daño medular. Me gustaría hacer una especial mención antes de empezar la presentación a otros dispositivos que se quedarían fuera de esta presentación, como serían la estimulación eléctrica funcional o la estimulación funcional propioceptiva, que se basa en estímulos eléctricos y vibratorios para poder conseguir adaptaciones físicas y propioceptivas, entre otros dispositivos que se han quedado fuera pues, porque no son considerados robots. Nosotros vamos a centrarnos en esta presentación sobre todo en dispositivos robóticos para la rehabilitación de marcha, para la rehabilitación de miembro superior y también otros dispositivos robóticos que también se utilizan en entorno de rehabilitación. Muchas veces cuando pensamos en robótica y rehabilitación lo que vamos a pensar es en un exoesqueleto de marcha. Nosotros vamos a hablar ahora un poco sobre pues, lo que sería el EXO de ExoBionics, que es un exoesqueleto de marcha overground que camina sobre pues, cualquier superficie plana. Y pues vamos a ver un poco cómo estructuramos una sesión, qué objetivos tenemos, qué evidencia tiene el dispositivo pues bueno, si tenéis alguna duda, pues por favor ponedla en los comentarios. Vamos a empezar con un pequeño vídeo haciendo como una pequeña reflexión acerca de pues, las diferencias entre una terapia convencional y lo que sería una terapia con el EXO. Aquí estaríamos viendo en este vídeo una persona estabilizando miembros inferiores, otra persona aquí en pelvis, otra persona en tronco, atrás aquí hay otra persona por si acaso, para intentar facilitar esos pasos, para facilitar esa marcha en el paciente, ¿no? Pues vemos la atención que está ahí focalizada en todos esos puntos, que estamos con un apoyo muy grande también en manos en las paralelas. Y aquí vemos un poco la diferencia, ¿no?, entre este mismo paciente y una sesión con objetivos similares, ¿no?, en la que pues, estamos dando mucha más cadencia de paso, podemos focalizar la atención en variables concretas y estamos pues, consiguiendo una marcha mucho más fisiológica, ¿no? Al final, los exoesqueletos son una herramienta, son muchas manos que lo que permiten es rectificar todas esas compensaciones y facilitar pues el movimiento de una manera fisiológica. Hemos dicho que el exoesqueleto es una herramienta, en ningún caso va a ser un terapeuta, no va a ser algo sustitutivo de un fisio o un terapeuta ocupacional, debido a que existe un proceso de raciocinio detrás de cada sesión. Nosotros vamos a tener que tener en cuenta parámetros como la altura de paso, longitud de paso, tiempo de balanceo, la cantidad de transferencia de peso que tenemos que hacer hacia la pierna que está en fase de apoyo previa a dar el paso. Tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de programas. Si nosotros queremos que el EXO dé pasos más pasivos, porque nuestro objetivo es el aprendizaje motor o reducir espasticidad. Si nosotros queremos una actividad mayor física por parte del paciente, pues iríamos más en torno a programas activo-asistidos, en los que el EXO va a detectar más de 100 veces por segundo los vectores de fuerza que se está realizando en la marcha y va a asistir lo mínimo necesario. Y por otro lado, pues tendríamos aquellos pasos resistidos en los que nosotros pondríamos un techo en el EXO resistiría todos los pasos que se alejan de ese patrón fisiológico si queremos sacar la pierna más alta, más baja, más corta, pues todo eso lo resistiría y nos daría pues también datos cuantificados de asistencia, ¿no? Todos esos son cuestiones que tenemos que razonar a lo largo de la sesión y antes de la sesión y previamente pues tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Entonces, pues lo que quería transmitir con esta diapositiva es un poco eso, ¿no? Que no hay comparación en ponernos de pie y caminar tal cual con todos los parámetros preestablecidos a ponernos de pie, caminar y hacer realmente una sesión de terapia física, ¿no? Bueno, una palabra que es clave para todo este tipo de presentaciones y cuando estamos hablando de neurorehabilitación más es la neuroplasticidad. Nosotros sabemos, gracias a muchas publicaciones, esta concreto es una publicación muy recomendable de Calabró, en la cual pues bueno, desglosa un poco aquellos ingredientes que son imperativos para poder conseguir mejores adaptaciones neuroplásticas y bueno, sabemos que al final un cambio neuroplástico adaptativo es un proceso de aprendizaje.
no deja de ser eso. Sí que es verdad que estamos condicionados, y más teniendo en cuenta en una lesión medular, a las condiciones físicas, a las condiciones propias del propio paciente. Sin embargo, hay otras variables en las que sí que podemos influir, ¿no? Sabemos que la neuroplasticidad es experiencia dependiente. Si nosotros estamos facilitando la experiencia de marcha al paciente, como hemos visto antes en el primer vídeo, nosotros vamos a conseguir generar un impacto en el aprendizaje del paciente y en lo que queremos que el paciente llegue a hacer. El paciente va a sentir eso, va a sentir que está guiado en el movimiento y va a sentir que está aprendiendo a realizar ese movimiento. La intensidad es otra variable muy importante. Actualmente existe bastante controversia acerca de un tratamiento intensivo, si debe de durar 6 horas, si debe de durar 1 hora y media, solo que trabajar en unos umbrales muy altos a nivel de exigencia. La realidad es que independientemente de esos conceptos, lo que sí que sería obligatorio sería el poder valorar y el poder medir qué es lo que estamos pidiendo al paciente en base a sus adaptaciones. Si nosotros podemos medir con el EXO que en el 45% de asistencia el paciente no es capaz de dar el paso y en el 50% sí, ya tendríamos un valor de lo que sería el techo del paciente y a partir de aquí ya podríamos trabajar con sesiones a nivel máximo, a nivel submáximo de fuerza. Competición dependiente. La neuroplasticidad sabemos que también está muy condicionada a la motivación. Al terminar las sesiones, nosotros les decimos a los pacientes, pues hemos dado tantos pasos, hemos dado tanta asistencia y sabemos que la adherencia al tratamiento es algo importantísimo para poder llevar a cabo adaptaciones. Proceso dependiente y el tiempo dependiente van un poco de la mano, ¿no? Si nosotros somos capaces de en una ventana de tiempo más pequeña poder introducir mucha más dosis de tratamiento, como hemos visto en relación a la repetición, a la cadencia de paso, pues vamos a conseguir muchos más cambios. Aquí os he traído algunos estudios sin ánimo de profundizar mucho, pero para compartir pues, evidencia bastante reciente acerca de los cambios que podemos encontrar en la rehabilitación con el EXO. Este estudio es un estudio en pacientes con una lesión medular, 52 participantes y fue una lesión medular incompleta en pacientes que ya presentaban algo de marcha. Durante 8 semanas se hicieron una intervención de 3 días por semana. Encontraron cambios significativos en las variables relacionadas con la marcha, tanto en el Work Balance Test, en el 10 metros de caminata, en el tema Can Go. Son test que al final pues, tienen una relación muy importante con la marcha y también con la predicción del riesgo de caída. Más allá de las adaptaciones físicas que encontramos con los pacientes, podemos ver pues una reducción en una variable que está muy prevalente también en personas que han padecido una lesión medular, como es el dolor en una intervención similar a la que vimos en el estudio anterior. Pues vemos como aquellos pacientes que presentan dolor secundario pues al daño estructural de la lesión medular, pues este se mitiga gracias al ejercicio terapéutico que se está consiguiendo con el EXO. Porque al final es una herramienta, como hemos dicho, y es una herramienta que facilita realizar ejercicio terapéutico. Como fisioterapeutas, pues es nuestra herramienta más potente actualmente, el ejercicio, y pues al final es lo que facilita. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos estado hablando un poco de pacientes con lesiones medulares incompletas que todavía presentan marcha y están en ese proceso de rehabilitación. Sin embargo, no todos los perfiles de lesionados medulares tienen esas condiciones. De hecho, la lesión medular es bastante heterogénea en función de cada paciente y tendremos unos objetivos diferentes. El EXO lo vamos a poder utilizar en pacientes también que no caminan, pacientes que presentan una lesión medular completa. En esos casos no tendríamos ese objetivo de caminar, ¿no? Pero sí que sabemos que vamos a generar muchos cambios positivos, ya solo con bipedestar, con movilizar esos miembros inferiores, y también sabemos, lo vamos a ver en este estudio, que podemos llegar a generar una activación significativa de tronco. Nosotros con este perfil de pacientes, una de las cosas que querremos trabajar es la estabilidad de tronco, la estabilidad en silla, y el exoesqueleto lo que permite
es pues conseguir llevar a cabo esa transferencia de peso hacia la pierna que va a apoyarse a partir de una activación de lo más caudal que se controle. Si es el tronco, es el tronco. Entonces, desde el tronco, desde el abdomen, pues va a poder realizar esa transferencia de peso y, por tanto, va a hacer esas adaptaciones. En este estudio pues vemos cambios en la actividad eléctrica, en la actividad electromiográfica en pacientes con lesiones medulares completas y es un estudio comparativo entre EXO y otro exoesqueleto sobre tapiz rodante como es el Locomat que habíamos comentado al principio de la presentación. Una de las contraindicaciones relativas sería utilizar el EXO por debajo de C7. La realidad es que eso se lleva a cabo porque a partir de C7 nosotros tenemos integridad en los tríceps y podemos utilizar un dispositivo de ayuda. En este estudio concretamente, si no me equivoco, la selección de candidatos fueron lesiones que la mayoría estaban por encima de C7. Entonces realmente es un parámetro, es una necesidad y es importante utilizar un dispositivo de ayuda, pero se ha aplicado de forma exitosa en otro perfil de paciente con lesiones más craneales. Otra de las variables que resultan importantes y que sobre todo preocupan a los pacientes más que a terapeutas, médicos o fisioterapeutas es sobre la seguridad del propio dispositivo. Os he traído una revisión sistemática con metaanálisis bastante interesante acerca de pues, contemplar todas esas variables relativas a la seguridad. Y bueno, la realidad es que estos son estudios que se publican siempre cuando salen los dispositivos. Actualmente del que estamos hablando lleva más de 7 años en España. Y realmente, si nosotros tenemos en cuenta todas las contraindicaciones y hacemos un screening y un cribaje correcto de los pacientes, no tendremos nunca ningún problema. Relativos a las contraindicaciones que se extrapolan a otros dispositivos también, pues espasticidad severa. Si estamos hablando de un 4, una imposibilidad de mover segmentos articulares por consecuencia de la espasticidad, pues no podríamos bipedestal, ya que el dispositivo por seguridad no movilizará miembros inferiores detectando esos espasmos. Alteraciones cognitivas severas o comportamiento impulsivo, es importante que sea una cosa a tener en cuenta debido a que nosotros vamos a solicitar de forma verbal o con inputs sensoriales las órdenes que le vamos a dar al paciente y lo que queremos que haga relativo al ejercicio. Si el paciente cognitivamente no es capaz de seguir esas órdenes o es un paciente agresivo, con impulsividad o que quiera tirarse, pues eso sería una contraindicación, evidentemente. El embarazo, dismetría de miembros inferiores, estamos hablando de una dismetría bastante grande, en condiciones normales nunca va a ser un criterio de exclusión, dismetrías leves. Y bueno, prótesis sería una contraindicación relativa, debido a que si conseguimos esos rangos articulares, pues estaría indicado el subir al exoesqueleto. Y bueno, relativo a todas las contraindicaciones de bipedestal y marcha, pues si no nos podemos poner de pie sin el exo, no nos vamos a poner de pie con el exo, atendiendo a las contraindicaciones que nos impidan ponernos de pie sin el exo. Bueno, hemos hablado de diferentes perfiles de pacientes y de diferentes formas de tratamiento. Cabe especial mención que no solo vamos a trabajar la marcha, vamos a trabajar también ejercicios en bipedestación de transferencias de carga, vamos a trabajar ejercicios de sentadilla, tenemos muchas otras variables que trabajar que son importantes en la marcha, incluida el miembro superior, y son cosas pues, que se integran dentro de la misma sesión con el exo. Al margen de las variables físicas y de las variables relativas al dolor, ya hay publicaciones de otros estudios que contemplan pues otro tipo de adaptaciones. Estamos hablando de cardiorrespiratorias metabólicas,
al final todo esto es secundario a lo que sería el ejercicio terapéutico. Estamos realizando ejercicio terapéutico con las sesiones con el EXO. Y lo mismo con las variables psicológicas. El paciente al final, el hecho de verse de pie, verse caminando, es algo que a nivel psicológico ayuda mucho para poder mantener la motivación y poder continuar con la propia sesión y con la rehabilitación de una forma, con un ánimo elevado. Hasta aquí vamos a hablar de lo que sería el EXO, de Exobionics. Vamos a hablar ahora un poco sobre rehabilitación de miembro superior con robótica y vamos a hablar concretamente del Glorea, que es un dispositivo que actualmente es el único dispositivo que integra función, además de ser un exoesqueleto. Glorea Sinfonía, si lo tuviésemos que resumir en pocas palabras, pues es un exoesqueleto de mano que lo que hace es mover de forma pasiva o activo-asistida o activa, ya sea global o de forma selectiva, los dedos. Y todo esto lo integra con diferentes conceptos de terapias que ya se sabe que funcionan, ¿no? Nosotros esa movilización la vamos a plantear en un entorno funcional. Siempre vamos a intentar darle un sentido a la tarea, que no sea únicamente hacer flexión-extensión de dedos. Ya se ha visto que si nosotros le damos un sentido funcional a la tarea, nosotros vamos a conseguir llegar mucho más a esas adaptaciones neuroplásticas y activar mucho más pues el sistema nervioso central. Si el paciente no presenta control proximal de hombro, aquí lo estamos viendo, pues tendríamos un soporte dinámico de peso que nosotros podemos modular para que gravite más o menos el miembro superior. Y bueno, todo esto se combina también con otras terapias como es observación de acciones, ejercicios de lateralidad, imaginería motora, terapia espejo. Al final, como hemos dicho, terapias que ya tienen sobrada evidencia, mezclada con terapias que también tienen evidencia y procurar conseguir llegar al paciente desde pues, todos esos campos, dando esos inputs sensoriales, visuales, auditivos, intentando pues acceder de una forma completa, ya que en un paciente pues, vamos a conseguir generar más impacto pues, con estas aferencias, ¿no? con lo que sea el guante robótico. Otro paciente con un vídeo de observación de acciones, ¿no? Al final pues, es encontrar un poco esa tecla que no es la misma en todos los pacientes y muchas veces pues, el hecho de combinarlas pues, nos facilita mucho la sesión y el trabajo. Aquí os he traído un vídeo muy interesante sobre lo que sería una sesión, unos cambios intrasesión después del trabajo con el Glorea en un paciente con una lesión medular. Aquí le estamos pidiendo pues, que haga un ejercicio de pinzas, tiene un patrón típico de de extensión dorsal a la hora de realizar esa pinza. Yo ahora esto lo que estoy haciendo es reducir ese patrón y solicitar. Ahí que lo haga así. Y ahora lo que estamos haciendo pues, es una movilización activa asistida de secuencia de cada pinza. Cogemos con una pinza, soltamos. Cogemos con otra pinza, soltamos. Y así sucesivamente. Formaría parte de un ejercicio de destreza manual, ¿no? Pasamos de ejercicios de destreza manual a un ejercicio de fuerza. Todo esto está condensado en una hora. En este caso yo tengo un guante en la mano derecha y los movimientos que hago yo con la mano derecha se van a reproducir en la mano izquierda del paciente. Entonces nosotros le vamos a facilitar esa flexión y lo que vamos a ir haciendo es abrir el guante y el paciente lo que va a tener que hacer es mantener ese gesto de flexión de dedos. Cerramos y ahí si os fijáis esto es como un mirror, yo voy a ir abriendo la mano y el paciente lo que tiene que hacer es agarrar y agarrar y agarrar y agarrar hasta que ya le decimos que abra la mano. Y aquí veríamos pues, cambios que hemos encontrado en la propia sesión después de pues, bombardear, por así decirlo, ese sistema nervioso central y esas adaptaciones periféricas a lo largo de la sesión. Y bueno, para terminar, pues vamos a hablar de un último dispositivo que también es un dispositivo robótico, como es un posturógrafo dinámico.
Un OVA es un posturógrafo dinámico que integra tanto ejercicios en bipedestación como en apoyo monopodal en la plataforma esta circular que vemos aquí, como esos mismos ejercicios en sedestación. Nosotros vamos a tener la oportunidad de trabajar pues, esa estabilidad en silla o ese riesgo de caída si el paciente es capaz de bipedestar y poder evaluar y prescribir ejercicios específicos bajo las condiciones del paciente. Aquí os he traído algunos gráficos bastante interesantes en lo que sería sedestación, ¿no? Del límite de estabilidad. Esto es la capacidad que tiene el paciente de transferir el peso hacia anterior, posterior y hacia los laterales. Este sería el equilibrio reactivo, el tiempo que tarda el paciente en recuperar el centro después de esa perturbación. Aquí sería todas las variables de este ejercicio de equilibrio reactivo, que es la cantidad de movimiento que ha realizado con el tronco para compensar en grados por segundo y en el eje medio lateral y anteroposterior. Y pues bueno, lo que vemos aquí, veis esta cintita de aquí, eso será un sensor que nos va a medir pues un poquito todas esas variables. Y a partir de ahí pues nosotros vamos a tener una comparación de lo que serían la realidad del paciente en comparación a la normalidad para su peso y para su edad y una estrategia de tratamiento basada en el equilibrio para incrementar pues, esa estabilidad en silla y ese equilibrio dinámico.